Marguerite Duras, la escritora francesa, cuyo centenario de nacimiento se cumplió este pasado 4 de abril, no solamente escribió libros bellísimos como El amante e Hiroshima, Mon Amour, Hiroshima, mi amor, sino que su propia vida fue una obra dramática que ahora vemos recreada. El amante de Marguerite Duras es una obra intensa, una obra erótica, una obra que lo hace a uno vivir una vida completamente distinta. Es una novela, efectivamente, pero una novela que mucho tenía o que mucho tomaba de la propia autobiografía de esta escritora francesa, que también ha escrito libros como Hiroshima, Mon Amour. Marguerite Duras fue uno de esos personajes que marcaron el siglo XX en la literatura, no solamente de Francia, sino de todo el mundo. Pero hoy tenemos una novela que se publica en nuestro México, que se llama Marguerite, Intensidad y Dolor de una vida. Es una novela basada precisamente en la existencia de esta escritora Marguerite Duras. Y conmigo se encuentra Sofía Busali, la autora de esta novela. Sofía, gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco a ti, muchas gracias. Te tengo que preguntar ¿por qué Marguerite Duras? Yo pensé a veces que que era yo el único que tenía ese cariño, esa intensidad, ese amor por Marguerite Duras. Encuentro que no, porque esto no se puede escribir sin amor. Exactamente, mira, bueno, yo fui una admiradora de Marguerite Duras desde los años 90, desde el momento en que tuve en mis manos la primera novela, que fue Un dique contra el Pacífico. Y de ahí seguí comprando todo lo que aparecía de ella y siempre lo tuve a un lado. Lo repito muchas veces esto porque sí es curioso cómo después de tanto tiempo acabé escribiendo una novela sobre su vida. Yo los tenía todos acomodados a un lado de mi cama y nunca los moví. Siempre estuvieron ahí. Me encantaba verlos. Verdaderos libros de cabecera. Los cabeceras, exacto. Tú ya así tienes tus libros que amas. Favoritos, sí. Y Marguerite Duras, todos los de Marguerite Duras fueron parte de mi vida, siempre los veía yo. Y finalmente, cuando me dediqué a la literatura, cuando me dediqué a escribir, y terminé la segunda novela, que era sobre la vida de Leonora Carrington. Otro personaje. Otro gran personaje también, con una gran historia. Pues dije, Marguerite Duras. Ahora bien, ¿por qué a través de una novela? ¿Por qué no una semblanza, una biografía? ¿Por qué no un estudio literario? ¿Por qué recrear a Marguerite Duras a través de una novela? ¿Por qué recrear a una novelista que además escribió una autobiografía a través de una novela? Bien, me gusta mucho la investigación, me gusta escribir novelas. Y bueno, el personaje de Marguerite Duras como ser humano siempre me impresionó mucho, independientemente de su literatura. Una vida muy completa, muy comprometida. Ella pertenecía a la resistencia francesa durante la guerra, perteneció al Partido Comunista, fue parte de todas las manifestaciones contra la guerra de Argelia. Y bueno, yo siempre la admiraba, ¿no?, como ser humano. Y bueno, sí, creo que tiene una gran historia y fue esa una de las grandes decisiones. ¿Qué tanto es autobiografía, qué tanto es una ficción, la historia del amante chino que vemos en su novela El amante? El amante chino es ficción. Claro que está basada en hechos totalmente reales, pero en sus diarios de guerra, ella habla sobre el chino, este chino que no era guapo, sino que era muy elegante, era millonario, pero era cacarizo. Entonces escribe de cómo cuando este hombre chino le dio el primer beso y ella le dio asco y se tuvo que ir a escupir y bañarse, ¿no? Entonces, pues la ficción es maravillosa porque tienes esta oportunidad de recrear historias distintas, porque además ella con el amante crea otra segunda novela con la misma historia, que es El amante de la China del Norte. Así es. Y es muy interesante. ¿Por qué crea esa segunda novela? ¿Por qué no dejar la primera historia en paz? Haya sido
autobiográfica o no. Mira, esta mujer era realmente asombrosa y ella sí se impresionaba mucho de lo que había sucedido con el amante, el éxito que había tenido, los millones de ejemplares que se vendieron. Fue su novela más exitosa, sin Una duda, de las ¿no? novelas, que a partir de esa novela ella es la que con el premio Goncourt ella se vuelve realmente conocida, ¿no? En el medio de la literatura. Y bueno, ella dijo, da para mucho. O sea, este tema ella estaba realmente muy impactada, de acuerdo a los diarios que leí, que ella se impresionaba mucho de cómo era posible que esta misma historia se podía dar y se podía transformar y se podía hacer una nueva versión, ¿no? Ujú. Que ella no estuvo satisfecha con la película que finalmente salió, que también tuvo mucho éxito, del No, amante. ella inclusive, la primera película que se hizo de su obra fue Un dique contra el Pacífico. Y ella no le gustó, por ejemplo, el personaje de la madre, el personaje del hermano. Ella fue el momento en que decidió que ella tenía que filmar sus propias películas. Marguerite Duras fue una mujer pues, que para empezar tuvo una vida muy abierta, tuvo muchísimos amantes y no le molestaba, de hecho, que la gente se enterara de toda su vida amorosa. Eh, ¿Cómo ves esto? Porque finalmente esto era una especie de rebelión también contra la sociedad de su época, que todavía era muy puritana. Pues sí, pero eran estas grandes mujeres que tenían este sentido de la libertad sexual. Era un momento histórico importante. Estábamos hablando ya de todas estas mujeres que eran las musas de los surrealistas, ¿no? De los artistas, de André Breton, que no les importaba, cambiaban de pareja, digo, como con una facilidad extrema. Y yo creo que Marguerite Duras tenía esta libertad de asumir su papel de mujer sexual, de placer, ¿no? Con mucha dignidad, ¿no? Ahora, decías que ella hizo las posteriores películas que se hicieron sobre sus obras, pero quizás la película, o una de las películas más famosas de una de sus novelas fue Hiroshima, Mon Amour, Hiroshima, mi amor, que la hizo Alain Resnais, uno de los grandes cineastas de la Nouvelle Vague, de la nueva ola francesa. Así es. Ella cuenta que ella la invitaron a hacer un documental. Y en el momento de la creación de la película, acabó en este film cinematográfico con todo un éxito impresionante, Pero ¿no? ella sí Y estuvo además crea un satisfecha estilo con... distinto, ¿no? Claro, sí, bueno, la narrativa de La René narrativa, es sí, impresionante, sí. es una obra, pues como la propia narrativa de Marguerite Duras, que te va metiendo, que no te deja salirte, pero finalmente la obra es muy de Alain Resnais y yo no sé qué sintió Marguerite Duras cuando finalmente la vio. Sí es de Ana, pero el libreto, los tiempos, ella pienso que sí tuvo mucho que ver en los tiempos, en los silencios, en este erotismo que surge entre la pareja cuando están en el hotel, los desnudos. Sí creo que ella tuvo muchísimo que ver en relación a la forma de cómo quería la película. ¿Puede el siglo XX literario francés darle cabida a dos grandes Marguerite, como tuvo? Porque, por supuesto, está Duras, pero también está Jules Renard. Jules Renard, Y las mucha dos gente las grandes. compara por el simple hecho de que se llaman Marguerite las dos. ¿Qué opinas de estas dos grandes Margaritas? Bueno, pues estas grandes margaritas que crean una literatura distinta, que, por ejemplo, digo, la Pero Marguerite ¿no te da Jules. coraje que cuando tratas de hablar con alguien de Marguerite Duras, a lo mejor te dice, es que Jules Renard, y es que, o a veces las confunden o las comparan, y son dos literaturas muy diferentes? Son totalmente distintas, o sea, la literatura. Por ejemplo, acabo de leer hace poco los cuentos orientales de Marguerite Yourcenar y su punto de vista de la vida es totalmente distinto, es muy poética, tiene un sentido de la vida totalmente diferente y en cambio Marguerite Duras es directa, concisa, no escribe sin adjetivos, sus novelas son muy pequeñas. Además, su visión de la vida son distintas una de la otra. Sofía, has escrito sobre Leonora Carrington, has escrito sobre Marguerite Duras. Al final, ¿cómo comparas a estos dos personajes? También muy distintos, una pintora surrealista, una escritora. ¿Cómo las comparas? Las comparo. Bueno, son mujeres que de alguna manera tuvieron que huir. Bueno, no, Marguerite vive la Segunda Guerra Mundial en carne propia, como parte además de la resistencia, pero además muy comprometida. Y Robert Antelme es su marido, es arrestado por los nazis, ¿no? En una redada, que ella se salva además, ¿no?
Mitterrand era bueno, el jefe de ese grupo, sí. de este grupo, ¿no? El grupo muy interesante, porque además estaba Edgar Morin, estaba Dionys Mascolo, todos estos escritores, filósofos del momento, ¿no? Y Leonora le pasa Margarita es en el sentido literario y Leonora en el sentido artístico, ¿no? De los artistas, Max Ernst, Picasso, Giacometti, André Breton, o sea, todo este mundo de alguna manera, pues son mujeres que viven estos cambios, que viven una guerra y las marcan, ¿no? Leonora tiene que huir. Bueno, Leonora se establece en México finalmente. Se establece finalmente en México, claro, en los años, ella llega a México muy joven. Y bueno, mi comparación es que más bien es desde el punto de vista de la forma como enfrentan la vida, ¿no? Leonora huye, tiene miedo, pero finalmente logra ser una gran pintora también, ¿no? ¿Cómo te pesca la literatura, Sofía? ¿Cómo decides el momento, bueno, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que voy a estar haciendo en mi vida? Yo estuve mi carrera ha sido en el medio del arte. Trabajé en distintos museos, siempre en el medio cultural, el Museo Tamayo, el Museo de Arte Moderno, hace muchos años. ¿De ahí la cercanía a Leonora Carrington? Bueno, mi primer contacto fue a través de su pintura, definitivamente, ¿no? Y después ya tuve el placer de conocerla, ¿no? Ya tenía 90 años. Y bueno, pues sí, es una gran suerte. Pero del arte plástico a la literatura hay un paso muy grande. Entre mis tantos trabajos, tuve una academia de artes plásticas que se llamaba Arteum, que la quise muchísimo, y la tuve que cerrar por cuestiones económicas. Y dije, no, ya, creo que ya después de tantos años de estar en el medio, creo que es momento de hacer algo distinto. Y entré a estudiar en un taller literario con Daniel Sada. Y le dije, bueno, maestro, pero recuerda que no sé nada. Y dije, quédate. Entonces me quedé con Daniel Sada y de ahí pues diferentes cursos. Y bueno, realmente mi guía y maestro actualmente es Miguel Cosío Woodward, que es un maestro de la Ibero, que es el que realmente me ha empujado. Y me quedé. Mi primera novela también ganó un premio, que fue La Casa del Frontón. Sofía, ¿cómo le describes a gente que no conoce a Marguerite Duras, que a lo mejor se siente interesada por esta novela en este momento en que estamos conversando? ¿Cómo le describes a Marguerite Duras y por qué puedes invitar a estas personas que no han conocido a Marguerite Duras a leer esta novela sobre su vida? Bien, es una novela, es una mujer escritora que aborda el tema de los sentimientos femeninos para mí como ninguna otra. O sea, sí tenemos a Virginia Woolf y tenemos a Katharine Mansfield, pero Marguerite lo hace de una manera distinta. Ella nos transmite los sentimientos directos, ¿no? O sea, realmente yo después de leer las novelas de Marguerite Duras y poder analizar a sus mujeres, pues realmente te quedas con este sabor de soledad, de tristeza, esa lucha por los amores. No sé, ella maneja la soledad de una manera muy bella, muy directa. Y bueno, yo los invito a que lean sus novelas y encuentren este mundo femenino de sus personajes. Sofía Busali, autora de Marguerite, Intensidad y Dolor de una Vida, una novela publicada por Editorial Lumen. Gracias por estar con nosotros. Te lo en la agradezco entrevista. mucho, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.